Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado está disponible para todas y todos ustedes a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Ahí están este programa a partir de este sábado a las 5 de la tarde y literalmente centenares de programas anteriores para que ustedes cuando quieran, cuando gusten, cuando lo deseen, puedan verlos o escucharlos con toda confianza y libertad a las horas que más les acomoden y que puedan y que quieran hacerlo. Gracias una vez más, eso sí, por su compañía, por su presencia. Recuerden que estos programas tienen únicamente el afán de platicar con ustedes acerca de historia. No están monetizados ni pretendo nada con ellos, simplemente es mi pasión, mi gusto, compartida por supuesto con todas y con todos ustedes, la de realizar estos programas, que incluso se me olvidó comentarlo en su momento, pero ya van más de 31 años corriditos en los medios de comunicación, antes por radio, ahora simplemente por el canal de YouTube, pero aquí siempre firmes, siempre fieles a esta pasión de hablar de historia de México. Naturalmente les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o también en los comentarios que permite este canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias por su presencia, por su compañía, y si les parece a ustedes bien, vamos a iniciar el programa de hoy. ¿Por qué deseo que continuemos platicando del tema que iniciamos la semana anterior acerca de la historia de la vida privada de nuestros gobernantes, la historia de el estado civil de los presidentes de la República, o más bien algunas curiosidades sobre esta cuestión estrictamente personal, pero histórica, porque, algo importante que destacar, la vida privada de los personajes públicos, fíjense, es pública. Y esto simplemente quiero hacer mención de una experiencia personal que precisamente llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar esta afirmación que ya he formulado hace un momento, de que la vida privada de los personajes públicos es pública. Miren, hace algunos años, bastantes ya, casi 30 años, cuando yo colaboraba en la factura, en la creación de la telebiografía del general Porfirio Díaz, titulada El vuelo del águila, algún descendiente del general Porfirio Díaz, con intenciones de otra índole, de obtener ganancias, de lo que se supone iba a ser un gran negocio, eso pensaban algunas personas, que escribir una biografía novelada significa muchísimo dinero. Bueno, este personaje, ya difunto además también, descendiente de don Porfirio, presentó una demanda precisamente alegando que la vida privada de su ascendiente Porfirio Díaz, que era su bisabuelo, era privada y que por lo tanto, para poder pactar con quienes realizábamos la telenovela, pues hacía falta una negociación con la familia que se traduciría en términos totalmente monetarios en una especie de indemnización o participación de utilidades posibles, cosa que ni siquiera existía, Pero este asunto fue litigado por parte nuestra por un gran abogado, José Manuel Valverde Garcés, también ya difunto, y el litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde finalmente el máximo tribunal, hace 25 años, declaró que precisamente en materia de historia y de historia política, la vida privada de los hombres públicos es pública. Así que sin ningún problema se puede hablar de los personajes del pasado en cuanto a su situación personal, familiar, íntima, amorosa
o desamorosa, sin ninguna dificultad alguna, repito, porque pues se trata de personajes que inciden en la vida pública del país. Dicho lo anterior, simplemente vamos a continuar y resumo lo que ya platicábamos hace 8 días, exactamente en términos de personajes gobernantes de nuestra patria, desde el punto de vista de las curiosidades de su vida personal, de su vida privada, de su vida íntima. Hicimos un pequeño listado primero de reconocimiento a los solteros, quienes eran solteros, estaban en soltería al momento en que ocuparon la presidencia de la República. Y ustedes recordarán seguramente que hablábamos del caso de Guadalupe Victoria, que contrajo matrimonio hasta mucho después de ser presidente, hasta un par de años antes de fallecer; de Anastasio Bustamante, que él sí fue soltero en términos de estado civil toda su vida, pero que en términos de vida privada probablemente ha sido el único presidente, no abiertamente porque no se usaba, pero sí con claros tintes de homosexualidad. También hablamos del caso de Ignacio Comonfort, quien fue soltero, pero por otras razones, seguramente por temor reverencial a su mamá, a pesar de que tuvo 2 hijas naturales con 2 mujeres distintas; o el caso de Sebastián Lerdo de Tejada, solterón empedernido, cuyo único momento romántico amoroso sucedió con una joven muchachita de Chihuahua, Manuela Revilla, con quien él pretendía enamorar y casarse, pero que finalmente ella lo rechazó por la diferencia simple de edades, ¿eh? Ella quería a alguien más o menos contemporáneo suyo y no a un betarrón como era Sebastián Lerdo, que le llevaba una treintena de años. También hablábamos del caso de Roque González Garza, presidente convencionista, soltero por razón de su juventud, tenía 29 años, 30 años cuando fue presidente, ya después contraería matrimonio; y de otro más, también desapercibido, Francisco Lagos Cházaro, que él sí permaneció soltero toda su vida. Después también iniciamos, y es lo que vamos a continuar el día de hoy, el segmento de aquellos gobernantes mexicanos que fueron viudos, ya sea antes de llegar a la silla presidencial o bien durante su gestión como primer mandatario, que enviudaron, que su esposa falleció. Así hablamos del caso de que en 1844 hubo 2 fallecimientos de 2 primeras damas, de doña Josefa Dávila, esposa del presidente entonces Valentín Canalizo, en enero de ese año de 1844, hace 180 años, y también de la primera esposa de don Antonio López de Santana, doña Inés García, que fallecería allá por septiembre de 1844, y que luego, en un par de meses, el propio Santana volvió a casarse, ahora con la famosísima Dolores Tosta, porque pues de alguna manera en él se hizo visible y patente y real aquel adagio que dice que el dolor del viudo es agudo pero breve. Otro caso más de viudez y doble viudez es el de Benito Juárez, que primero, por allá del año de 1840-41, enviudó de su primera esposa, Juana Rosa Chagoya, y después, ya en 1843, contraería matrimonio con Margarita Maza, a quien llevaba 20 años de edad, y además también ella moriría en enero de 1871, dejando por supuesto abatido de dolor al presidente Juárez, quien en vida, repito, y esto es francamente extraordinario, en vida sufrió en 2 ocasiones el dolor de la viudez. Este fue el caso de Benito Juárez. También hablamos del caso del general Porfirio Díaz, quien, habiéndose casado en 1867 con su sobrina Delfina Ortega, vería cómo ella fallece en el mes de abril de 1880, siendo presidente de la República, en una muerte terrible, trágica, después de un parto fallido, y que un par de años después el propio Porfirio Díaz
contraería matrimonio con doña Carmelita Romero Rubio, su segunda esposa, que lo sobreviviría años más adelante. Y por último, nos quedamos en un caso muy singular que nada más platiqué brevemente, del general Manuel González, quien se había casado en el año de 1860 con doña Mariana Urquiza, una mujer que únicamente viviría 6 meses después de contraer matrimonio con él, y que ese mismo año, hacia finales de 1860, provocaría que el propio general Manuel González contrajera un segundo matrimonio ya viudo con doña Laura Mantecón, con la que después, y ahí nos quedamos justamente la semana anterior, con la que después tendría muchísimos escándalos cuando precisamente él sea presidente de la República. Este fue el horizonte más o menos que planteamos la semana anterior, y si les parece bien, pues demos el paso siguiente. Miren, déjenme comenzar ya en el siglo XX con el presidente Francisco León de la Barra, que es un caso muy peculiar. Él estaba casado con doña María Elena Borneque, quien fallece en el año de 1909. Cuando León de la Barra sea ya presidente de la República en el año de 1911, ya estaba casado con su segunda esposa, que se llamaba María del Refugio Borneque. Sí, era la hermana menor de su primera esposa, se casó con su cuñada. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, segundo programa que además dedicamos a la historia de la vida privada, de algunas curiosidades sobre el estado civil de quienes nos han gobernado a los mexicanos. Y estábamos platicando en el bloque anterior el caso del presidente Francisco León de la Barra, aquel que sustituyó al general Porfirio Díaz cuando renuncia y quien organiza además las elecciones por las cuales triunfará más adelante Francisco Ignacio Madero. León de la Barra únicamente nos gobernó 6 meses, pero en ellos la curiosidad es que estuvo acompañado por su esposa, más bien por su segunda esposa, doña María del Refugio Borneque, que era además la hermana menor de la propia primera esposa de León de la Barra, llamada María Elena Borneque. Él enviudaría de su primera mujer en el año de 1909 y pues no sabemos si por una especie de comodidad prefirió contraer matrimonio con su cuñada, con la curiosidad, y esto es importante, de que la propia segunda esposa, María del Refugio Borneque, era también ya viuda. Así que 2 viudos contrajeron matrimonio, y será un matrimonio que sobreviva además muchísimo tiempo, y pues perdurará hasta que doña Marilena Borneque vuelva a enviudar por segunda vez, ahora de Francisco León de la Barra. Fíjense, la única curiosidad que llama la atención es que él se casa por segunda ocasión con María del Refugio Borneque en el mes de febrero de 1911, es decir, pocos meses antes, en el mes de mayo, de que asuma la presidencia interina de la República. Este es Francisco León de la Barra, quien con su segunda esposa pues pasará el resto de su vida, primero en México y ya después viviendo en el exilio en la ciudad de París. Otro presidente que enviuda durante su gestión presidencial es don Venustiano Carranza. Su primera esposa, su esposa de toda la vida, doña Virginia Salinas, va a fallecer hacia finales del año de 1919, precisamente siendo don Venustiano presidente de la República. Claro, era un matrimonio ya muy deshecho, para decirlo con toda franqueza, porque a pesar de que tenían 2 hijas, a pesar de que ya pues habían pasado más de 30 años de vida conyugal, en realidad don Venustiano Carranza ya no vivía con ella y sostenía relaciones, llamémoslas así feamente, de amaciato o íntimas, con quien fuera su secretaria, doña Ernestina Hernández. Relaciones que ya tenían desde pues más de 10 años atrás a la muerte de doña Virginia, con quien además tendrá varios hijos, y con doña Ernestina Hernández, su secretaria, se va a casar en cuanto enviude.
Para el mes de mayo de 1920, los primeros días se casa con Ernestina Hernández, pero al día siguiente tendrá que salir huyendo de la Ciudad de México con rumbo a su destino final, a Tlaxcaltongo, donde va a morir. Es un matrimonio que legalmente dura muy pocos días, pero en la vida real, en los hechos, en estas curiosidades de la vida, pues tenían ya casi 12 años de amaciato y varios hijos. Era su secretaria, doña Ernestina Hernández, y por supuesto, bueno, pues con ella quizás se encontró mucho más afecto que lo que pudo haber encontrado en sus años últimos con su propia esposa, doña Virginia Salinas, quien dicen, tenía muy mal carácter. Hoy sabemos que quizá provocado por sus enfermedades. Doña Virginia padecía de cáncer, lo tuvo por muchos años, e inclusive ya desde el año de 1915, don Venustiano Carranza quería separarse legalmente de su esposa, para lo cual promovió la famosísima ley de relaciones familiares, pero sus hijas, las hijas de su primer matrimonio, le fueron a rogar de que no lo hiciera, de que no se divorciara porque su mamá tenía cáncer y finalmente fallecería de eso. Lo que no contaban es que tardó todavía 4 años más en morir. Pero don Venustiano accedió al deseo de sus hijas, no se divorció de su esposa, esperó a que falleciera y una vez sepultada pudo casarse con Ernestina Hernández, quien era su secretaria y madre de sus hijos que hoy en día ostentan la descendencia, el apellido Carranza. Ellos son, porque las hijas del primer matrimonio perderán el apellido Carranza por razones de sus propios matrimonios. Bueno, otro caso más de presidente viudo, pero que ya llegó viudo a la presidencia de la República y casado con su segunda mujer, fue Álvaro Obregón. Él se había casado, Obregón, desde mucho tiempo antes, con doña María del Refugio Urrea, una mujer que falleció en 1907, y ya para el año de 1916, ya triunfante la revolución, Álvaro Obregón volvió a contraer matrimonio ahora con la señora doña María Tapia, con quien llegará a la presidencia de la República, ella como primera dama, y quien será además la viuda del presidente Álvaro Obregón. Doña María Tapia, la segunda esposa de don Álvaro, con quien se casó, repito, después de casi 7 años de haber enviudado. Otro más, un caso más de presidente viudo, es Plutarco Elías Calles, quien también enviudó. Su esposa falleció, doña Natalia Chacón, siendo él presidente de la República. Ella va a morir en el año de 1927, es la matriarca de la familia, la madre de los hijos e hijas del presidente Plutarco Elías Calles, estaba seguramente muy enferma, fallece en Los Ángeles, California, en un hospital, al parecer durante una intervención quirúrgica. Su cuerpo fue traído a México, aquí fue sepultada, y pues don Plutarco Elías Calles ya no se volvió a casar, pero sí más adelante, a partir de 1930 y hasta su muerte, sostendría una relación de pareja o esposa quizás únicamente por lo civil con doña Leonor Llorente. No sé exactamente si contrajo matrimonio por lo civil o no, pero fue la mujer que lo acompañó ya el resto de su vida, a partir de 1930, doña Leonor Llorente. Hay 2 casos más, ya contemporáneos, de presidentes que llegaron a la presidencia de la República precisamente ya siendo viudos y con una segunda esposa. Uno de ellos es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien se había casado con una señora de nombre Mónica Preteline, quien había fallecido ya en el año de 2007, y para 2010, ya en plena campaña por la presidencia de la República, aunque no fuera oficial aún su pretensión, ya había contraído matrimonio. Hoy sabemos que un matrimonio arreglado en términos mercadotécnicos con la actriz Angélica Rivera, la Gaviota, de quien ya, una vez terminada la presidencia de la República, pues se separaría. Pero Enrique Peña Nieto llegó ya con un segundo matrimonio por cuestión de viudez. Primero con doña Mónica Pretelini,
y después ya casado con Angélica Rivera, de la que ya sabemos también por escándalos en las redes sociales y en las revistas del corazón y en los programas de noticias de chismes de personajes, pues ya también se separó y se divorció de Angélica Rivera y anduvo durante un par de años con una modelo llamada Tania Ruiz, de la cual también ya se separó. Así que bueno, una vida algo pues complicadona en términos románticos y sentimentales del expresidente Enrique Peña Nieto. Y también, y lo digo también con el respeto debido, llegó viudo a la presidencia de la República y casado ya con su segunda esposa, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que enviudaría en 2003 de su primera mujer, Rocío Beltrán. Rocío Beltrán, la madre de sus hijos, de sus tres primeros hijos, y después ya contraería matrimonio con la actual esposa, que es la madre de su segundo hijo y ocupa actualmente ese cargo honorífico, esa distinción de ser la primera dama del país. Estos son pues los presidentes que han tenido el carácter de viudos, ya sea antes de haber llegado a la presidencia de la República o los que tuvieron que lamentar este triste suceso de la viudez siendo presidentes. Ahora, vamos a entrar a otra categoría más, que son los divorciados y que llegaron así a la presidencia de la República ya con divorcio a cuestas. El primero de ellos, el que aparece así en nuestra historia, que ya tenía un divorcio previo, es don Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines se había casado originalmente desde 1915 con doña Lucía Carrillo, de la cual tiene varios hijos, y de la que se va a divorciar para casarse en el año de 1941 con doña María Izaguirre, que andando los años sería la primera dama de la nación. Pero, al terminar la presidencia de la República, al bajarse de la silla presidencial Ruiz Cortines, pues se divorció de doña María Izaguirre y después va a vivir, a partir de 1960, otro caso que no sé si es simplemente como pareja o amaciato o casado por lo civil, con doña Flor Campos, que será quien lo acompañe hasta su muerte. Así que don Adolfo Ruiz Cortines tuvo al menos oficialmente 3 mujeres en su vida, de las cuales de 2 de ellas se divorció, de doña Lucía Carrillo y después de doña María Izaguirre, que sería en su momento la primera dama, para terminar sus días acompañado de doña Flor Campos. Este fue el caso de don Adolfo Ruiz Cortines. Pero amigas y amigos, no se vayan, que de estos chismes históricos, de esta historia de la vida privada de los gobernantes, seguiremos hablando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, segundo que estamos dedicando, y con este creo que terminaremos, a la vida privada, a los secretos del estado civil de nuestros gobernantes, y ahorita estamos ya platicando de aquellos que eran ya divorciados al momento en que asumieron la presidencia de la República. Decía que el primer caso, dentro de esta categoría de divorciados, es don Adolfo Ruiz Cortines, y el segundo que tenemos en esta historia, que es para este efecto breve, son únicamente 2 casos, es el de don Vicente Fox Quesada, que cuando llegó a la presidencia de la República ya se había divorciado de su primera esposa, Lilian de la Concha, con quien había contraído matrimonio allá por 1990, y llegó soltero técnicamente hablando, o legalmente hablando, a la presidencia de la República, aunque todo el mundo sabía que ya vivía con quien sería después su segunda esposa, doña Marta Sagún, quien ocupó inclusive unos meses el cargo de vocera de la presidencia de la República, pero ya vivía emparejada con don Vicente Fox, con quien se va a casar, no solamente por lo civil, sino que inclusive iniciaron el trámite de disolución, de anulación matrimonial canónica. Así que Vicente Fox anuló todo su vínculo anterior con Lilian de la Concha, quien inclusive ya falleció, para casarse, por todas las de la ley, como diríamos en México, con doña Marta Sagún, que a su vez también era ya divorciada. Este es un caso interesante, pero sin embargo siguen como pareja y siguen juntos, ¿eh? Eso es quizás lo más
lo más importante para efecto de la vida privada de las personas: permanecer en el amor. Ahora bien, otra categoría también sumamente interesante: los que después se separaron y pues contrajeron otro tipo de matrimonio. Son tres casos muy particulares. Los tres que al terminar la presidencia de la República decidieron separarse, divorciarse de sus esposas, de sus primeras esposas, y contraer matrimonio con otra persona. Los tres además son más o menos contemporáneos. Miren, primero, don Adolfo López Mateos, que estuvo casado toda la vida con doña Eva Sámano, y después, al terminar su gobierno, y antes por supuesto de caer gravemente enfermo, se divorció de ella y contrajo matrimonio con una jovencita, Angelina Gutiérrez Sadurní, con quien se va a casar por lo civil y por lo religioso, además también porque con doña Eva Sámano únicamente se había casado por lo civil y no por la iglesia, y quien será además también madre de dos hijos del presidente López Mateos. Así que don Adolfo López Mateos va a casarse con una joven, educadora además también, a quien conoció precisamente siendo el presidente, Angelina Gutiérrez Sadurní, que aún vive todavía afortunadamente, en una historia de amor muy peculiar, porque lo más triste de todo es que a pesar del cariño inmenso que había entre ellos dos, el Estado mexicano todavía de aquel tiempo, muy cuidadoso y muy celoso de la fama pública de los gobernantes, no le reconoció a doña Angelina el carácter de viuda oficial, sino que se lo otorgó a doña Eva Sámano, con quien además también no tuvo hijos. Tuvo una hija adoptada, Avesita, pero no tuvieron hijos de ellos mismos genéticamente hablando. Así que bueno, este fue el caso del presidente Adolfo López Mateos, y lo más triste de todo es que este matrimonio perdurará muy poco con Angelina Gutiérrez Sadurní, porque el presidente pronto caerá gravemente enfermo y va a fallecer, lo cual pues hará que Angelina en realidad casi se dedicó a cuidarlo, para que le arrebataran después el derecho de viudez y el Estado mexicano, con hipocresía, se lo otorgara a doña Eva Sámano. Otro más que sucedió lo mismo, con mucho escándalo, y que todos conocemos porque quizás el primer presidente de la República que abierta y públicamente hizo pues una especie de escándalo de su propia vida personal fue José López Portillo, casado con doña Carmen Romano, que seguramente muchos de ustedes la recuerdan, y que en medio de su sexenio protagonizó escándalo y medio, particularmente con Rosaluz Alegría, quien fuera funcionaria pública durante su administración, primero como subsecretaria y después ya como secretaria de Turismo, una mujer que tenía un gran poder, que ya era divorciada de un hijo de Luis Echeverría y que sin embargo se entrometió en la vida de López Portillo para convertirse literalmente en su amante, y que al terminar el sexenio pues finalmente se separaron para que López Portillo a la larga se divorciara de Carmen Romano y contrajera matrimonio con una actriz muy famosa de aquellos años y que acaba de fallecer hace poco, Sasha Montenegro, una de las figuras más importantes del cine de ficheras, como le llamábamos aquí en nuestro país, y que se va a convertir en la segunda esposa del presidente López Portillo, a pesar del escándalo tremendo que esto suscitó, madre de dos hijos de él además también, y que será ahora sí ya quien herede la calidad de viuda oficial y quien reciba además también en su momento, porque ya no existen hoy, la pensión del presidente de la República. El escándalo que provocó este matrimonio, este segundo matrimonio de López Portillo, y a raíz de su propio fallecimiento por los bienes que dejó, pues es de todos conocido, a grado tal que todavía en sus últimos meses de vida y necesitado de dinero,
el propio López Portillo tuvo que aparecer en anuncios de un tequila Don José, anunciando un tequila porque ya no tenía dinero para vivir. Porque entre los pleitos matrimoniales, entre las herencias y la segunda esposa, que seguramente también pues le extrajo lo que pudo, el pobre hombre ya no tenía ni recursos. Así que este es el caso de José López Portillo, quien se, repito, divorció después de escándalos de Carmen Romano para casarse con Sacha Montenegro. Y el tercer caso de estos presidentes que al terminar su gobierno se divorcian es el de Carlos Salinas de Gortari, quien casado con doña Cecilia Ocelli, sin escándalo en nada, con ella se divorcia para casarse después con doña Ana Paula Gerard, quien es actualmente su esposa. Son los casos de presidentes que al terminar su gobierno se divorcian de su primera esposa para contraer matrimonio con una segunda. Lo repito, Adolfo López Mateos, José López Portillo y por último Carlos Salinas de Gortari. Vamos a un capítulo rápidamente interesante por el caso de chisme literalmente histórico que esto significa, pues se trata de algunos presidentes que vivieron literalmente arrejuntados, como decimos en nuestro país, en amaciato, en unión libre, en pecado dirían algunos, porque pues en ambos casos eran hombres casados, que en un tiempo en el que no había todavía el divorcio en México, en el siglo XIX, pues se separaron de sus esposas, y en plena presidencia de la República vivieron abiertamente, en adulterio dirían algunos, con mucha sorna, con otras mujeres. Son dos casos que en su momento provocaron un gran escándalo en nuestro país. El primero, el presidente Mariano Arista, que nos gobernó en aquel lejano 1852-1853. Mariano Arista estaba casado con su legítima esposa, doña Guadalupe Martel, pero se enamoró de otra mujer que también era casada, doña Carmen Arredondo, que era la esposa de un personaje muy conocido, muy importante, muy querido allá en Nuevo León, del doctor José Eleuterio González, apodado Gonzalitos, un médico muy afamado, un benefactor de la sociedad que inclusive fue gobernador de Nuevo León. Bueno, él era un hombre muy bueno, pero su esposa por lo visto no tanto, porque su esposa lo abandonó para ir a unirse en amaciato, literalmente en amaciato, con el presidente Mariano Arista, quien a su vez estaba casado, decía yo, con doña Guadalupe Martel, de la cual arroja de Palacio Nacional, y él vive con doña Carmen Arredondo cuando es presidente en amaciato, en unión libre, en adulterio. Es más, en ese tiempo, el presidente de la República vive en sus estancias que están en Palacio Nacional, donde hoy se encuentra el recinto de homenaje a Juárez. Ahí era la residencia presidencial y lo fue desde los tiempos de Guadalupe Victoria, No solamente fue la casa de Juárez, sino que ahí vivieron todos. Pero en ese tiempo, 1853, el Palacio Nacional, si ustedes observan las litografías de antaño, únicamente tenía dos puertas, la central y la puerta de honor en el otro extremo. La puerta mariana, la que da hacia Catedral, la abre precisamente el presidente Mariano Arista y le llaman Puerta Mariana en su honor, pero la hizo porque es la que desemboca directamente en las estancias presidenciales para que por ella pudiera entrar y salir sin escándalo doña Carmen Arredondo, su amante, su amacia. Este es Mariano Arista, que vivió y protagonizó un escándalo amoroso adúltero y por ello, para evitarlo, mandó abrir una puerta en Palacio Nacional. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de este programa, también último que hemos dedicado a la vida privada de nuestros gobernantes, a estos casos curiosos del estado civil de quienes han sido nuestros presidentes, algunos con mucho escándalo, como acabábamos de comentar, el de don Mariano Arista,
que incluso por eso mandó abrir una puerta más en Palacio Nacional para que por allí pudiera entrar y salir, sin causar mucha controversia, su amante, doña Carmen Arredondo, a su vez esposa y separada de él, de don José Eleuterio González Gonzalitos de Monterrey. Este es un caso. Pero otro más, y todavía, pues quizás el presidente que más notas ha dado, no solamente en la historia, sino en estos programas que hemos hecho, es Manuel González. Este sí es todo un caso. Ya decíamos en bloques anteriores que Manuel González había contraído matrimonio con una señora que falleció a los 6 meses, que se casó en ese momento, en septiembre de 1860, con doña Laura Mantecón, con quien va a llegar a la presidencia de la República, que será su esposa. Pero fíjense bien, tenía un par de hijos con doña Laura Mantecón y pensó, siendo presidente, que estos niños deberían ser educados con más calidad que los niños mexicanos, y mandó traer de Inglaterra una institutriz, doña Juana Catalina Horn. Catherine Horn, una institutriz, una maestra inglesa que se hizo cargo de los niños González Mantecón. Pero el presidente Manuel González, que era muy enamoradizo, pues obviamente le atrajo la maestra inglesa, la sedujo y tuvo 2 hijos con ella. Para esto, arrojó de Palacio Nacional a su esposa Laura Mantecón, a su esposa legítima, quien tuvo que vivir abriendo un taller de costura, era costurera, ahí en el centro de la ciudad. Ella, muy digna, salió de Palacio, y el presidente Manuel González estaba tan encariñado con sus 2 nuevos niños y tan enamorado de su nueva mujer, que no era su esposa porque la ley no permitía el divorcio, que incluso modificó el Código Civil, no para casarse porque todavía no se usaban los divorcios, pero sí lo modificó para poder heredarle a sus nuevos 2 hijos con Catherine Horn la mitad de sus bienes. Estableció la libertad de testar y así, en su propio testamento, legó la mitad de su fortuna a los 2 hijos que tenía, que también quería mucho, de su primer matrimonio con Laura Mantecón, y la otra mitad a los 2 niños que tuvo con Catherine Horn. Es decir, quiso ser muy equilibrado en su herencia. Pero bueno, Manuel González viviría pues en abierto amaciato con Catherine Horn en Palacio Nacional cuando fue presidente de la República. Y me adelanto a los presidentes con vidas escandalosas. Manuel González va a protagonizar otro escándalo más, aún siendo presidente, ya separado de Laura Mantecón, ya viviendo en amaciato o arrejuntado con Catherine Horn, cuando dicen que, quizá por su problema de carecer de un brazo, era manco como todos sabemos, quizás tenía algún tipo de reacción hormonal que lo hacía estar ávido de sexo todo el tiempo, y eran tal sus pasiones febriles que mandó a traer de la región de Circasia, ya por Turquía, a una mujer que dicen que era experta en las artes amatorias, una circasiana, a la que trajo y a la que colocó para que viviera donde él la visitaba, en la hacienda de Chapingo, que era de su propiedad, donde hoy es la Escuela Nacional de Agricultura. Bueno, esa hacienda era de Manuel González. Ahí instaló a esta mujer de Circasia, la circasiana, y ahí seguramente iba de vez en cuando a gozar de los excesos y de las artes carnales de esta mujer. Hasta la fecha en Chapingo cuentan los alumnos que todavía se oyen en la noche así como si fuera un fantasma los gritos y los aullidos de esta mujer, porque cuando muere Manuel González se quedó sola y abandonada y ya nadie jamás le hizo caso nunca más. Bueno, esta es una leyenda, pero habla mucho del carácter, del temperamento exacerbadamente erótico del presidente Manuel González, quien, repito, casado con doña Laura Mantecón, la arroja de Palacio para vivir con la institutriz de sus hijos, doña Catherine Horn, quien a su vez le da 2 vástagos, y al mismo tiempo, pues, importa de Turquía a una mujer. Ahora bien, otros presidentes de la República, independientemente de los que
independientemente de los que son felizmente casados y cuyos ejemplos muchos conocemos, desde don Francisco Ignacio Madero o cualquiera de los muchos otros como don Miguel de la Madrid, para no citar ejemplos contemporáneos, sino únicamente personas que ya han fallecido, fueron matrimonios ejemplares. Y cito estos dos, el de Miguel de la Madrid y doña Paloma Cordero, o bien el de Francisco Ignacio Madero y su esposa doña Sara Pérez. Matrimonios que fueron literalmente felices, como hay muchos otros afortunadamente en nuestra historia. Pero también hubo señores presidentes que se comportaron como unos calaveras. Y a las pruebas me remito, uno de ellos, un solo matrimonio en su vida, pero se comportó como un crápula, Nicolás Bravo. Y esto lo sabemos porque, ya lo he platicado en otras ocasiones, en sus restos mortales aparecieron claras huellas de que falleció víctima de la sífilis. Y también su señora esposa, que muere el mismo día que él, falleció igualmente contagiada por la sífilis que su esposo le pasó. Don Nicolás Bravo le dio vuelo con todo mundo, literalmente, sin importarle la condición, situación e higiene de las mujeres con las cuales tuvo relaciones, y esto ocasionó, pues, que muriera de sífilis. Claro, yo a veces un poco en son de broma digo que quizás el hecho de ser en vida, como así fue declarado por el Congreso, benemérito de la patria, pues le atrajo la posibilidad de seducir a muchísimas mujeres, algunas de ellas o muchas de ellas seguramente que ya estaban con esta terrible enfermedad de la sífilis que él mismo contagió a su esposa. Pero sí, tenía fama de ser totalmente un calavera, como lo fue también, sin sífilis, Miguel Miramón, Hoy aparece como un santo para muchas personas, los conservadores diríamos hoy en día, pero Miguel Miramón, como cuenta su propia viuda doña Concha Lombardo en sus memorias, de veras la hizo sufrir por las 1001 escapadas de su marido, que inclusive aprovechaba una puertita lateral que todavía existe en Palacio Nacional hacia la calle de Seminario para escaparse con otras mujeres. Aún más, en Querétaro, en los días previos a que cayera el sitio donde él será capturado, ahí vivía con otra mujer que tuvo que desaparecer cuando ya preso llegara a Querétaro doña Concha Lombardo, su esposa legítima, quien no tuvo empacho ni pudor, con tristeza eso sí, de decir, de declarar, de escribir en sus memorias las 1001 odiseas amorosas que tuvo su marido poniéndole los cuernos. Así que Miguel Miramón pues también salió de este tipo. Y ya, por último, vamos a unos casos del siglo XX que se hicieron públicos y notorios. Algunos, por ejemplo, otra vez, de matrimonios muy estables y muy sólidos, como el de Manuel Ávila Camacho y su esposa doña Soledad Orozco, o también muy sólido el de Emilio Portes Gil con su señora esposa, pero otros de plano, que fueron comidilla de todo mundo, como el del presidente Miguel Alemán Valdés, que estaba casado, tenía a su señora esposa y su familia, pero fue evidente, por una parte, su relación un tanto cuanto escandalosa con una famosísima actriz y vedette brasileña llamada Leonora Amat, pero también su relación, que no sabemos hasta dónde llegó, pero fue motivo del escarnio público, con la famosísima actriz María Félix, tanto que hasta había en estos especies de chistes, memes de la antigüedad de hace 80 años, uno que decía que la gata Félix andaba con el ratón Miguelito, refiriéndose por supuesto en son de burla a las andanzas de Miguel Alemán con María Félix. Otro caso también que provocó escándalo en su tiempo fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, casado con doña Guadalupe Borja, sí, por supuesto, el único matrimonio, pero que sin embargo protagonizó pues toda una escena cómico, trágica, con la que se dice fue su amante, la actriz Irma Serrano, que inclusive escribió en sus propias memorias sus andanzas con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien le llevó hasta mariachi el día de su cumpleaños para cantarle, pero él, pues obviamente estaba casado con doña Guadalupe Borja, y esta actriz,
Irma Segrano, apodada, ¿se acuerdan?, la Tigresa, pues no tuvo empacho en escribir sus memorias en un librito que se llamó A Calzón Amarrado, en el cual contó cosa y media del presidente Gustavo Díaz Ordaz. O sea que hubo también presidentes que mantuvieron la familia, el matrimonio, pero al mismo tiempo protagonizaron escándalos mayúsculos. Otros, al contrario, sus familias fueron bastante respetables y ellos mismos se comportaron con el pudor debido. Todos estos dos programas que hemos hecho en estas 2 semanas, amigas y amigos, tienen nada más como razón, primero, el enterarnos de estas cuestiones de la vida privada y segundo, como un homenaje personal a mi maestro querido ya difunto, don Francisco de Icaza Dufour, quien fue, de alguna manera, entre risa, pero con seriedad, quien me indujo a estudiar estos capítulos secretos, curiosos de la vida de nuestros gobernantes. La semana que entra con otro tema, y amiga de amigos, mientras tanto, pásenla muy bien y si Dios lo permite, aquí nos vemos.